¿Cómo podemos salir de esos estados emocionales tan persistentes? ¿Es preferible dejarse llevar por el corazón o por la cabeza? ¿Para qué sentimos? ¿Y cómo podemos utilizar las emociones para ser más felices? Soy David Díez, director de la Escuela de Biodanza Sistema Rolando Toro de Madrid Centro, y me he propuesto daros algunas pistas. Vamos allá. La primera clave es sentir lo que estamos sintiendo, que parece de perogrullo, pero muchas veces no es tan fácil, porque ni siquiera somos capaces de percibir nuestros estados de ánimo más obvios, ¿no? Como cuando digo, estoy relajadísimo, estoy súper tranquilo, es que soy la paz absoluta, porque dices que estoy nervioso, que va, si estoy como una balsa de aceite. En este tipo de situaciones ni siquiera detectamos lo que estamos sintiendo, pero otras veces que sí que sentimos lo que estamos sintiendo, pero muchas veces esta percepción responde a una emoción que está tapando a otra. Una emoción secundaria que está tapando a la central. Para esto me estoy basando en la teoría de Leslie Greenberg, que es este Papá Noel que ha creado la terapia centrada en las emociones, ¿no? Y él habla de poner el ejemplo, y estamos haciendo ejemplos pues muy estereotipados, ¿no? De un hombre que siempre se ha educado, como tradicionalmente podría ser, en que los hombres son duros, son fuertes, los hombres no lloran y que tenemos que ser rudos, ¿no? Imaginemos que en ese momento, pues mi pareja, un ser querido, ese hombre se empieza a alejar, se empieza a distanciar y demás. ¿Cuál sería la emoción coherente cuando sentimos que la persona a la que amamos está como mostrando menos interés? La emoción generalmente más coherente sería la tristeza, que va a ser la que nos da el punto de qué es lo que estamos necesitando, ¿no? De la cercanía de esa persona, que la estamos echando menos, que estamos echando menos el calor de su afecto, ¿no? Pero sin embargo, esa emoción central, que sería la tristeza, no nos la permitimos sentir, los hombres no lloran, entonces se crea una emoción secundaria que tapa a la anterior, como por ejemplo la ira, el enfado. Y entonces ese hombre se podría enfadar con la persona amada, con lo cual provocaría mayor alejamiento, mayor distanciamiento, menos interés por parte de la otra persona, y entonces el conflicto se perpetúa, ¿no? Vamos a poner otro ejemplo contrario, que sería el de una mujer. Estamos siempre hablando de estereotipos, que ha sido educada en que las mujeres son sensibles, las mujeres son sutiles, las mujeres son delicadas, las mujeres son afectuosas y las mujeres pues no son protestonas, ¿no? Entonces, imaginemos que sufre un abuso en el metro, por ejemplo. Un hombre le toca el culo. ¿Cuál es la emoción más coherente cuando sufrimos una invasión? La emoción más coherente es la ira, que va a ser la que nos da energía para permitirnos defendernos, ¿no? Pero quizá esa mujer educada en que tiene que ser delicada no se me permite sacar la ira, sentir la ira y la tapa con otra emoción, que podría ser, por ejemplo, la tristeza. Entonces, ante un abuso, ante una falta de respeto, se pone a llorar, ¿no? Y con ese llorar no consigue solucionar el problema que está teniendo. Con lo cual, hay muchas veces que la emoción central puede estar tapada por otras emociones secundarias, que son las que vemos, que son las que estamos sintiendo, pero debajo hay algo. Por lo tanto, lo importante es permitirnos sentir y preguntarnos, ¿no estaré sintiendo algo más aparte de lo que estoy sintiendo? ¿No habrá algo debajo de lo que estoy sintiendo para poder llegar al núcleo de esa emoción central? Y así que el proceso de integración emocional, el proceso de inteligencia afectiva, sea lo más provechoso tanto para mí como para nuestro entorno. Muchas veces escuchamos, hay que ir donde el corazón te lleve. Tenemos que guiarnos por las emociones, porque son lo más auténtico, lo más genuino, lo más puro. Entonces hay que expresar las emociones, porque es que si no las expresamos, se enquistan y se generan pues enfermedades psicosomáticas. Entonces, claro, ¿qué hacemos? Si yo estoy enfadado, entonces lo que tengo que hacer es dar gritos o dar puñetazos, o ¿qué pasa? Si estoy triste, tengo que estar todo el día y todos los días encerrados en casa comiendo chocolate y con las persianas bajadas para que
no se me enquista esa emoción, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay otras personas, sin embargo, que lo que nos dicen es, no, hay que actuar con cautela. La razón es lo importante. El hombre es un animal racional. Pienso, luego existo. Entonces tenemos que guiarnos siempre por la cabeza, por el pensamiento, por lo razonable, por la sensatez. ¿Qué tenemos que hacer entonces, cabeza o corazón? Pues ni lo uno ni lo otro. Lo importante es la integración. Todas las personas, en función de nuestros factores genéticos, de influencias del entorno, de la atención que ponemos a nuestro entorno, de cómo lo percibimos, de nuestras experiencias previas significativas, de nuestros valores y actitudes, pues tenemos una tendencia a pensar, a sentir y de una determinada manera, ante una determinada situación. Entonces, la clave importante, que esta sería la segunda clave, es permitirnos integrar la emoción con la razón. Ambas, tanto la cabeza como el corazón, nos están dando información valiosa. Las emociones no nos están diciendo qué es lo que tenemos que hacer. Las emociones nos están dando un mensaje muy valioso, que es qué es lo que necesitamos. Pero no necesariamente nos están diciendo qué es lo que tengamos que hacer. Es distinto expresar las emociones, decir, oye, estoy enfadado por tal y tal razón, que ponerme a dar gritos, que actuar conforme directamente de esa emoción. Muchas veces la emoción del enfado, por ejemplo, nos puede llevar o bien a una conducta pues más agresiva, más violenta, o nos puede llevar a una conducta más asertiva, a defendernos, pero sin pisar los derechos y las necesidades de las demás personas, ¿no? Con lo cual, busquemos siempre escuchar la razón, eso por supuesto, escuchar el corazón, eso por supuesto, pero conforme a eso tomamos una decisión. Las personas no somos marionetas ni de nuestra cabeza ni de nuestro corazón. Podemos tomar decisiones. Podemos tomar decisiones en función de lo que consideramos que nos va a hacer más felices a nosotros mismos y a las demás personas. Esa es la clave, que esas decisiones estén integradas entre la emoción y la razón. Y por supuesto otras muchas más dimensiones como los instintos, el entorno, lo corporal y demás, ¿no? Aquí estamos llegando al meollo de la cuestión, que es que las emociones hablan de nuestras necesidades. Necesidades entre comillas, porque es una palabra un poco compleja, que puede llevar a malentendidos, pero un poco así para entender lo básico. ¿Qué es lo que estoy necesitando? ¿Qué siento cuando siento lo opuesto al sentimiento no saludable? ¿Qué puedo hacer para ayudarme? ¿A quién puedo recurrir para ayudarme también? Es decir, una vez que hemos escuchado nuestros pensamientos, hemos escuchado lo que sentimos, no las emociones secundarias, sino las centrales, llegamos a nuestra emoción más pura y de ahí sacamos qué es lo que necesito, de qué me está avisando esa emoción, ¿vale? Para quienes me sigan y sean trekkies, os tengo que dar una mala noticia, y es que Spock no existe y nunca podría existir una persona que no tenga emociones, que no tenga sentimientos, porque de eso nos están sirviendo, para ayudarnos a ver qué camino es el que tenemos que elegir, qué es lo que estamos necesitando, qué necesidad necesitamos sanar. Imagínate que estás enfadado o enfadada porque tu jefe o jefa pues está cometiendo una injusticia contigo. Muy bien, me escucho las emociones, llego a la conclusión de que estoy enfadado y me puedo poner, por ejemplo, a dar puñetazos a un cojín. Muy bien, pero al día siguiente, cuando vuelva al trabajo, me va a ocurrir la misma situación. Hasta que no actúe de una forma que me ayude a sanar esa emoción, el aviso de la emoción va a continuar pitando, ¿no? Cuando ya consiga actuar de una forma asertiva y hacer valer mis derechos, pues entonces esa emoción de enfado desaparecerá, porque ya ha cumplido su función. Las emociones son como ese piloto del coche que nos avisa de que tenemos que echar gasolina. Si se enciende y no echamos gasolina, seguirá encendido y no se apagará y no se apagará y no se apagará
hasta que no echemos gasolina. O llegará un momento que el coche ya no funcione, ¿no? Entonces de eso nos sirven las emociones, para detectar nuestras necesidades y para ayudarnos a atenderlas. Llegamos así a la cuarta clave, que es actuar. Conforme a lo que he detectado, conforme a mi necesidad, ¿qué es lo que necesito? ¿Valía? ¿Fortaleza personal? ¿Dignidad? ¿Sentirme capaz? ¿Sentirme perteneciente a un grupo? ¿Tengo necesidad de controlar? ¿Necesidad de control? ¿Tengo necesidad de logro, de conseguir cosas? ¿Tengo necesidad de amarme a mí mismo, a mí misma? En función de que hemos detectado esa necesidad, ya todas nuestras acciones tienen que ser coherentes con apagar ese piloto encendido que me está avisando constantemente de mi necesidad, ¿no? Entonces imaginemos que he descubierto que lo que más necesito es amarme a mí misma, a mí mismo. Pues a partir de ahí empezaré a no juzgarme, a no hablar mal de mí, ni siquiera en esos momentos pues en los que digo, ay, qué tonto he sido, que no. Empezaré a reconocerme las cosas que hago bien, haré una lista de elogios, empezaré a relacionarme con las personas que me aprecian, que me valoran, me quedaré algunas veces escuchándome para valorar las cosas que tengo positivas, es decir, actuar conforme a la necesidad que hemos encontrado. A este proceso y finalidad de poner la inteligencia al servicio del amor y de la felicidad lo llamaba Rolando Toro inteligencia afectiva. Rolando Toro fue el creador de la biodanza y utilizaba este término, inteligencia afectiva, para hacer más hincapié en que el proceso de inteligencia emocional esté teñido del amor hacia uno mismo, una misma y hacia las demás personas, ¿no? Y creó la biodanza, que es un sistema maravilloso, ideal para trabajar todas estas cosas que estamos diciendo. Por un lado, la biodanza nos ayuda a sensibilizarnos, con lo cual nos permite lo del sentir lo que estamos sintiendo. Nos ayuda con ejercicios que son muy divertidos, que son algunos de mucha activación, de mucho desplazamiento, de alegría, y otros que son tranquilos, que son de relajación, y en una secuencia tan estudiada que nos ayuda a conectar mucho más con lo que estamos sintiendo, con nuestros instintos, con nuestra dimensión orgánica, y tomar mucho más conciencia de lo que estamos necesitando. También nos ayuda a esta parte de integrar la emoción y la razón, porque nos ayuda a reducir el control intelectual excesivo que tenemos muchas veces, ¿no? Entonces, pasándonoslo bien, fluyendo con lo que está ocurriendo, nos centramos en el aquí y ahora y nos permite el tener una integración mayor entre lo que pensamos y lo que sentimos, ¿no? Y muchas veces también a detectar nuestras emociones, porque esa secuencia tan estudiada nos permite ampliar la conciencia, es decir, observar más cosas de las que observamos habitualmente, tanto en el exterior como en el interior, y a dotarle de otro significado. Y muchas veces salimos de la sesión de biodanza teniendo una visión más clara de qué es lo que necesitamos en nuestra vida y qué es lo que queremos. Y sobre todo nos ayuda también a esa parte de actuar, de tener el coraje, la determinación, la acción para hacer lo que nos viene bien a nosotros mismos y nosotras mismas, pero también lo que le viene bien a las demás personas y al entorno. De alguna forma teniendo la afectividad como el tinte que envuelve todo el proceso que estamos haciendo. Espero que estas sugerencias os hayan servido de utilidad, teniendo en cuenta que no siempre es fácil seguir todas estas claves y que muchas veces tenemos que recurrir a la ayuda de un profesional, de una terapeuta, para ayudarnos a desenredar y salir adelante de estas situaciones, ¿no? Y si queréis practicar biodanza, os dejo abajo del vídeo, todo en el texto, todos los enlaces a nuestra web, en donde podéis encontrar dónde practicar biodanza, y también encontrar vídeos, artículos sobre inteligencia afectiva o sobre biodanza. Nos encontramos pronto. Muchas gracias. ¡Mua!